Para eso vamos a saludar a la doctora Sandra González, médica especialista en medicina de emergencias, con maestría en nutrición y medicina funcional, quien nos saluda desde Islandia a esta hora. Doctora Sandra, muy buenas tardes, bienvenida a Salud y Algo Más. ¿Cómo estás? Buenas tardes para ustedes, Paula y Caro, espero que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora Sandra, muchas gracias primero que todo, porque yo sé que en Islandia es bastante tarde y con Paula lo estábamos hablando. Gracias por aceptar esta invitación. Y es que hoy nosotros estábamos comenzando hablando hemos normalizado un dolor, ya sentimos que si tenemos el colon inflamado es normal, que si nos duele la barriga, y como que hemos aprendido a vivir con esos dolores y lo único que utilizamos son calmantes. Pero ¿cómo hacemos nosotros, doctora, para poder evitar un dolor de estómago sin tener que tomarnos una medicina? Bueno, esto es una pregunta bastante interesante y lo que tú dices es muy cierto. Desafortunadamente, hoy en día estos síntomas son muy comunes y por esa razón creemos que son normales. Y lo primero es que logremos identificarlos y tengamos en cuenta o entendamos que porque sean comunes no significa que sean normales. Y que si bien estamos acostumbrados de pronto a ir tomando una cosa u otra que nos van recomendando, pues digamos que lo que deberíamos hacer es buscar qué es lo que está pasando, qué es lo que me está generando esos síntomas, por qué me está sucediendo esto, y yo poder empezar a tratar esto corrigiendo la causa. Y no solamente de pronto tomando algunas cosas o haciendo algunas cosas que me mejoran momentáneamente, pero que de pronto dejo de tomar lo que estaba tomando y me estaba funcionando y vuelven a aparecer estos síntomas. Entonces mi recomendación sería siempre buscar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Correcto. Doctora Sandra, en Salud y Algo Más siempre los oyentes son los protagonistas y por eso a esta hora saludamos a Sandra. Doña Sandra, ¿usted dónde se encuentra y cuál es su pregunta para nuestra especialista? Stephanie me dice. Sí, Stephanie, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, señora, adelante con su pregunta. Bueno, digamos en mi caso en particular, siempre he sufrido de eso. Si no es estreñimiento, de pronto es soltura, ese retorcijón, si se come dulce, si se come grasa, o sea, todo. Uno acude al médico y realmente si sufre del colon, retire granos, retire dulces y lo mandan al nutricionista y realmente no es como más a fondo. Yo tuve la oportunidad de tener unas clases de medicina alternativa y realmente es lo que dice la doctora, es como ir más allá y buscar el porqué, pero realmente no sé si sea el término indicado, pero en medio de nuestra ignorancia, ¿cómo encontrar ese porqué? Porque ese trasfondo de lo que está pasando, ¿cómo llegar hasta allá? Bueno, entonces, mira, la pregunta que haces... Sí, doctora Sandra. Sí, se nos cayó la llamada. Vamos a reintentar con nuestra doctora especialista en medicina funcional y justamente busca eso, Carolina, que me hace pensar muchísimo en su libro y es encontrar el porqué. ¿Qué tipo de emociones me está causando esto? Si tengo una frustración en la niñez, por ahí va. Sí, Stephanie, además de todo, hablando ahorita del caso de Stephanie, mientras nos volvemos a conectar con la doctora, vale la pena y es bien interesante, como en todo caso, uno tener un médico, ¿no?, de cabecera que le vaya diciendo a uno, en el caso del estómago, un gastroenterólogo, un médico funcional o un médico alternativo, para poder indagar no solo las emociones, sino también qué me puede estar cayendo mal. Y, por ejemplo, hay una excelente herramienta que se la puedo compartir a Stephanie como health coach, y es tener un diario de alimentos, que es decir, tener una agendita en donde usted lleve, Stephanie, su día a día. Entonces uno en el día a día va escribiendo qué comió y detecta qué día ese día se le inflamó el estómago. Vamos a dar un ejemplo. Si ayer fue domingo y me comí una bandeja paisa y se me inflamó el estómago, yo anoto en mi agenda que el domingo se me inflamó el estómago. Sigo mi siguiente día, si el otro día no se me inflama el estómago, no anoto nada. Si el martes se me vuelve a inflamar el estómago y me doy cuenta que ese día comí chorizo, entonces uno dice, ok, chorizo el domingo y chorizo el martes, claro, ya sé qué es lo que me está inflamando el estómago. Y con qué lo mezcló también. Entonces es muy importante, Carolina, esa recomendación. A esta hora creo que ya volvemos a tener comunicación con la doctora Sandra. Doctora Sandra, ¿me escucha?
Sí, las oigo perfectamente. Sí, señora. Entonces, ahora sí le podemos dar la respuesta a Stephanie. Claro que sí. Estaba oyendo lo que dijo Caro, eso es algo súper importante y es una de las recomendaciones, digamos, que nosotros hacemos. Entonces, uno de los pasos que nosotros hacemos se llama remover. Y cuando nosotros hablamos de remover, por ejemplo, alimentos, que era el ejemplo que estaba poniendo Caro. Entonces, nosotros todos... No, está entrando una llamada. Vamos a intentar llamarla de forma directa porque ella está lejos, ¿no, Carolina? Es que ella está en Islandia. Entonces sí, lo que decía la doctora, que me parece muy interesante, es las dietas de eliminación o eliminación de alimentos para uno ir detectando cada vez que le está pasando a uno con el organismo. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo a Stephanie y a Paula. Paula, usted come brócoli y a usted quizás el brócoli, cuando usted se lo consume, no le afecta ni nada, usted come y común y corriente sigue su día. Hay personas que tienen síndrome de intestino irritable, que cuando comen brócoli o coliflor o los coles de Bruselas, o la cebolla, o los pimientos, se les infla el estómago y dicen, pero ¿por qué si yo comí lo mismo que Paula y estamos en la misma mesa, me infló a mí y a Paula no? Porque resulta que cada quien tiene una tolerancia diferente a los alimentos. Por eso es que estábamos dando la recomendación de un diario de alimentos para que cada quien empiece a hacerse maestro y se apropie de su propio proceso, porque cada proceso es diferente. Existen alimentos que nos caen pesado a la mayoría de las personas, como por ejemplo son los lácteos, como son los químicos, como son los edulcorantes, como son los aceites vegetales, pero hay personas a las que no les cae mal, por ende no habría ningún problema en que los consuman. Eso es lo importante de uno empezar a personalizar su alimentación, y para eso están los médicos funcionales, los médicos común y corriente y también los nutricionistas. Y en caso de que a uno le duela el estómago, es el llamado, Paula y Stephanie, a decir, ok, me está doliendo el estómago, es necesario que yo vaya a mi especialista y empiece a mirar y a evaluar de raíz qué es lo que me está pasando. Porque si voy y me tomo un medicamento, el medicamento quizás me va a quitar el calambre o la molestia del momento, sí, pero cuando se me quita ya, entonces me hago la loca y el día en que vuelve me tengo que volver a tomar otra pastilla. Pero Carolina, ¿por qué en algunas ocasiones sí y en otras no? ¿Por qué a veces el brócoli sí me cae mal? ¿Por qué a veces el vino tinto sí me cae mal y otro día no? ¿Tendría alguna relación con el tema emocional? Sí, tendría mucha relación con el tema emocional, y ahí gracias por la pregunta, Paula, que es bien importante que nosotros abordemos. Hay veces que un mismo alimento nos puede caer mal, primero porque lo combinamos mal. Es decir, si yo me como el brócoli con un vaso de leche, por ejemplo, el vaso de leche podría llegar a ser el detonante de que se me inflamó el estómago en caso de que no lo tolere, pero también puede que en la mesa, cuando yo estaba almorzando o cuando estaba teniendo la reunión, se haya tocado un tema escamoso o un tema que para mí no era bueno para abordar en ese momento, o me entró una llamada, o me entró un mensaje, o estoy viviendo un momento emocional complicado, ¿sí? Entonces las emociones ahí es donde vienen a jugar un papel también muy importante, y sería la respuesta de por qué me cayó mal el brócoli hoy que hablé con mi marido y que estamos peleando, o por qué me cayó bien el otro día que estábamos en una cena con varios amigos y no se me inflamó. Y por último, para seguir con esto, es también evaluar el brócoli en donde lo comí. Si lo comí en casa, lo más seguro es que al comerlo en casa, lo hervimos y yo sé con qué se cocinó el brócoli. La mayoría de veces pongámosle que puede ser con aceite de oliva o puede ser con algún producto que tú tengas, pues que nosotros tengamos en casa. Pero si uno se lo comió en un restaurante, lo más seguro es que ese brócoli sea salteado y que venga con soya o con algún aceite que quizás a mí me resulte inflamatorio. Por eso es tan importante evaluar cuándo me lo comí, emocionalmente qué estaba viviendo yo en ese momento, y ver si me lo comí estando en casa o si alteré algún patrón de la comida del mismo alimento en 2 días diferentes. Perfecto, Carolina. Pues creo que ya ahora sí tenemos a la doctora Sandra. Doctora Sandra, ¿ahora sí me escucha bien? Ahora sí las oigo muy bien. ¿Me oyen ustedes bien? Sí, señora, perfecto. Ahora sí, por favor, su respuesta. Claro que sí. Entonces, lo que les estaba diciendo es que nosotros tenemos algunos pasos que nos ayudan, digamos que a empezar esas
de esos síntomas adicionalmente a todo lo que venga en su tratamiento médico. Entonces, uno de los pasos se llama remover. Y en remover, nosotros lo que hacemos es remover primero alimentos que sabemos que le hacen daño, que ya sabemos que en general no son buenos para nuestro organismo. Pero también removemos alimentos que a mí, por ejemplo, a mí, Sandra González, no me caigan bien. Y aquí es muy importante tener en cuenta la individualidad de cada persona, porque resulta que de pronto lo que me funciona a mí no necesariamente te va a funcionar a ti. Entonces, esta parte es muy importante que sea individualizada y de esta forma yo saber, no, si a mí de pronto en este momento en el que yo estoy me como algo que así sea saludable, por ejemplo, no sé, por darme ejemplo, el huevo o unas almendras, a mí no me cae bien, yo en este momento tendría que eliminarlo y más adelante con la indicación médica pues lo volveremos a integrar. Pero adicional de tener en cuenta, adicional de remover alimentos, es muy importante que tengamos en cuenta que en este paso también tenemos que remover algunos patógenos. Entonces, algunos microorganismos que pueden estar en este momento en mi cuerpo, que no deberían estar o que tienen o que hay más de los que deberían hacer y pueden ser responsables también de generarme algunos de los síntomas. Entonces, este paso pues es un paso bastante importante cuando empezamos a hacer todo este proceso de revisar y empezar a hacer como todo el proceso de reparación de la digestión. Así como hablamos de remover, otro paso, digamos, otra cosa que tenemos en cuenta, digamos, es el revisar cómo está funcionando en general todo mi tracto digestivo. Entonces, ¿tengo o no tengo la cantidad de ácido en el estómago suficiente para hacer todo el proceso de degradación de los alimentos? ¿Sí? ¿Cómo está mi intestino delgado? ¿Será que porque de pronto no he cuidado la alimentación, que me imagino es algo que hablaremos ahorita muy importante, no estoy produciendo la cantidad de enzimas suficientes y por eso no se está produciendo, digamos, que todo el proceso digestivo? ¿Cómo está mi microbiota gastrointestinal? Entonces son varios puntos que tenemos que entrar a revisar. Sí. Doctora Sandra, pero ¿y cómo una persona del común que no tiene conocimiento de medicina logra saber todo eso? Una de las cosas muy importantes es hacer lo que decía Caro, un diario de alimentación. Entonces, digamos que lo primero es, yo me siento y de forma muy consciente empiezo a revisar todo lo que me estoy comiendo en un día. Y lo que decía Caro, yo reviso, resulta que hoy y todos estos días que he comido esto, me di cuenta que se me está inflamando el estómago, por ejemplo. Yo voy a intentar, porque creo en mi caso que de pronto el huevo me está generando esos síntomas, y quito el huevo y de pronto se me fueron los síntomas y así empiezo a identificar. Pero lo primero y lo más importante es que empecemos por eliminar lo que ya sabemos que no nos cae bien. Entonces yo siempre lo que les recomiendo a las personas es revisemos qué puedo hacer yo para empezar a mejorar todos estos síntomas. ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Será que es que mi alimentación está basada en ultraprocesados? Es decir, en todos estas comidas rápidas de pronto, en todas las comidas que vienen en paquetes, de pronto en bebidas azucaradas. ¿Y será que lo que yo no estoy comiendo de verdad es comida real, valga la redundancia? Entonces, siempre deberíamos empezar por ahí, empezar a quitar los aceites que son inflamatorios, todos estos alimentos que son fritos, los alimentos que vienen, como les decía ahorita, en paquetes, empezar a quitar estos excesos de azúcares que estamos comiendo hoy en día, y muchísimas veces, empezando a hacer estos pequeños cambios, la mejoría empieza a sentirse. Hay otra cosa importantísima empezar a revisar es a qué horas estoy cenando, ¿sí? Porque hay unas personas que su problema muchas veces empeora en las noches, y no solamente se inflaman más en las noches, sino además de que se inflaman, empiezan a tener esta sensación de reflujo. Entonces, ¿cómo estoy haciendo esta comida de la noche? ¿Será que estoy comiendo demasiado tarde, demasiado además, y además cosas que llamamos la dieta
occidental, o sea, es decir, estos alimentos ultraprocesados o alimentos, comidas rápidas, mejor dicho, y estoy mezclando muchas cosas y además de pronto exceso de licor y además durmiéndome muy tarde. Entonces, para mí lo más importante es empezar a corregir hábitos, empezar a hacer cambio de hábitos. Sí, doctora Sandra, a esta hora nos llama Ángela. Ángela, ¿usted dónde se encuentra y cuál es su pregunta? Buenos días, me encuentro en la ciudad de Pasto. Sí, señora, adelante. No, primero darle las gracias a la doctora Sandra por la información que nos está dando y a ustedes. Y lo segundo es, de pronto en términos muy sencillos, ¿qué cosas podemos hacer o qué alimentos podemos comer para mejorar nuestro intestino? No sé si frutas, yogures. Sí, muchas gracias, Ángela. Doctora Sandra. Bueno, entonces, a mí esta pregunta me encanta. Lo primero que siempre voy a recomendar es que nuestra alimentación esté basada en comida real. ¿Qué es comida real? Y la forma más fácil de identificar lo que es la comida real es todo lo que nos da la naturaleza. Entonces, yo siempre recalco y digo, es como si nosotros tuviéramos que salir a cazar y a recolectar, pero a una plaza de mercado. Es mucho más fácil que como le tocó a nuestros ancestros. Entonces, es de enfocarnos en esos alimentos que vienen de la naturaleza, de las plantas, de los animales. Es enfocarnos en que ojalá a nuestro plato le demos muchos colores. Entonces, que los vegetales que pongamos, que ojalá fuera el 50% del plato, siempre digo yo, tenga muchísimos colores. O sea, que sean vegetales de varios colores. Que siempre pongamos una proteína, nosotros, digamos, en cada plato, digo yo, es decir, la proteína puede ser de tu preferencia, si quieres una proteína vegetal, si quieres una proteína animal. Los vegetales para mí son la mejor fuente de carbohidrato, entonces la idea es siempre, como digo yo, mantener un balance. Las grasas, es fundamental el consumo de grasas. Por supuesto, estoy hablando en este caso de grasas buenas o grasas saludables, como el aguacate, que a nosotros nos gusta tanto en Colombia, el aceite de oliva extra virgen. Y para darles un ejemplo, digamos que un poco más puntual de opciones, la idea y lo que yo siempre digo es, acordémonos que nosotros por dentro del intestino tenemos un órgano maravilloso que es la microbiota gastrointestinal, que es este ecosistema maravilloso de microorganismos que hoy en día ya sabemos que están, mejor dicho, totalmente ligados a la salud de nosotros, de cada persona. Entonces, para alimentarlos a ellos, además de escoger obviamente estas fuentes naturales, podemos enfocarnos en alimentos que nosotros llamamos prebióticos, que son los que realmente los alimentan, como por ejemplo los fermentados. Entonces, para ejemplos más puntuales, el kefir, ¿sí? El chucrut, los espárragos, por ejemplo, ¿sí? La kombucha, el jengibre, la berenjena, los puerros, las lentejas, o sea, las legumbres en general son maravillosas. Como ya les dije, bueno, el ajo, la remolacha, mejor dicho, o sea, y nosotros en Colombia tenemos la fortuna de tener una variedad espectacular, porque esa variedad realmente no se encuentra en tantas partes. Entonces, es enfocarnos, el foco debe ser la comida real, enfocarnos en incluir más comida real, que ojalá el 80% de nuestra alimentación fuera comida real, y que empecemos a hacer a un lado todos estos procesados que realmente no nos están aportando a nuestra salud. Doctora Sandra González, médico especialista en medicina de emergencias, maestra en nutrición y medicina funcional. No se me mueva, vamos a una pausa y ya regresamos. Esto es Salud y Algo Más. Nuestro mundo gira a toda velocidad y necesitamos tener de manera ágil acceso a noticias, música, cine, voces, personajes, cuidado del planeta y estilo de vida. Llega Contrarreloj, de lunes a viernes, de 4 a 7 de la noche. Hola, me llaman Romeo.
gran concierto del rey de la bachata, Romeo Santos. Esta propuesta indecente. Bogotá, marzo 8. Movistar Arena. Porque sigue siendo mía. Escucha la W y gana boletas para el rey de la bachata, Romeo Santos. Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es... Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. A bracket brewing in this heart of mine. If you see a head of people, it's gonna listen in a loose way. Settle down, let it shake, make it shake. Bring along your rocking shoe. Walking through a party in the county jail. Although it's always crowded. When I first saw you, people, don't you understand? Does your memory stray? De lunes a viernes a las 2 de la mañana, escuche Archivos W. Archivos W. Las mejores entrevistas realizadas por Julio Sánchez Cristo y el equipo de la W. Acompañadas de la música del mundo. Escuche Archivos W. Archivos W. Cae la tarde, el sol se oculta, llega la noche y usted está con la W. Cerca, muy cerca de usted. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. Volvemos en Salud y Algo Más. Si me besas en la boca ternura, si me besas al amanecer, si me besas ya no queda duda que nuestro amor es tan grande como el mar. En tus labios rojos solo hay dulzura, un camino a la felicidad, entre paredes cruzadas un sueño que no quisiera nunca despertar. La magia de tus besos me tienen como un loco, me tienen como un tonto que ya no sé qué hacer. La magia de tus besos son mi único tesoro, es lo que más adoro, no te voy a perder. Esto es Salud y Algo Más, y estamos precisamente hablando hoy del tema del día sobre la salud intestinal, salud digestiva sin medicina. Y para eso estamos con la doctora Sandra González, quien también es, aparte de médica de emergencias, experta en medicina funcional y nutrición. Doctora, aquí tenemos el WhatsApp de la emisora reventado a preguntas para usted. Nuestro WhatsApp es el 317-666-9283 y María le hace la siguiente pregunta. Buenas tardes, soy una mujer de 40 años, toda mi vida he sufrido de estreñimiento, pero después de que nació mi segundo hijo, cada vez que voy al baño, siento que una parte de mi intestino queda por fuera. No es algo exagerado y los médicos que me han atendido siempre me dicen que son hemorroides. Trato de tomar mucha fibra, sobre todo la que contienen las frutas, y me ayudo con Evalax diariamente, pero aún así no remite el tema del intestino. ¿Hay alguna manera más natural que pueda mejorar la condición o la situación requiere una intervención quirúrgica? Bueno, entonces, no, mira, para saber si alguien requiere o no requiere una intervención quirúrgica, sí, definitivamente es fundamental una consulta y la valoración y un examen físico, pues digamos que sería la única forma de decir. ¿Cómo podemos hacer para ayudar o para mejorar un poco el intestino?
Entonces, digamos que está muy bien lo que ella está hablando de que ya consume bastantes vegetales y bastantes verduras. Yo la invitaría a que revisemos un poco más qué otras cosas de pronto yo puedo eliminar, como hablábamos ahorita, de las cosas que generan inflamación. Entonces, ¿cómo está el consumo del azúcar? ¿Cómo está el consumo de los procesados, de las grasas inflamatorias? Lo segundo, ¿cómo está el consumo de fibra? ¿Sí? Eso es una de las cosas que podemos nosotros ayudar, porque ya sabemos que el consumo de fibra, pues digamos que nos va a ayudar a mejorar ese tránsito intestinal y a mejorar también la consistencia de la materia fecal. Aquí pues es muy importante incluir algunos otros alimentos que nos pueden aportar, además digamos que los vegetales y las frutas, que son fundamentales, como por ejemplo en algunas personas puede ser muy útil la avena, el psyllium. Entonces es otra de las cosas que podemos de pronto entrar a revisar. Lo otro que podemos hacer es mirar qué polifenoles, digamos, nos pueden ayudar. En este caso podemos hablar un poco de si le va bien, digamos, el café, el té, ¿sí? Con el aceite de oliva extra virgen también incluir todo esto en los vegetales. Más allá de la alimentación, que es un punto fundamental definitivamente, tenemos que entrar a revisar otros factores. Dentro de estos factores está la actividad física. Y sobre todo, cuando hablamos de tránsito intestinal, definitivamente la actividad física es muy importante. Entonces, incluyo yo diariamente actividad física, si no, es algo que deberíamos empezar a hacer. Y otra parte fundamental es cómo están mis emociones, cómo estoy gestionando el estrés. Y aquí es muy importante en todo el funcionamiento de nuestro tracto gastrointestinal este punto, porque resulta que la inervación que tiene nuestro tracto gastrointestinal es automática, ¿sí? Es algo que yo no puedo controlar. Yo no le puedo decir ahorita a mi intestino empieza a trabajar, ahora relájate, ahora empieza la peristalsis. Eso es algo que es totalmente automático. Y esto va a depender mucho de cómo esté, digamos que esa regulación de este sistema. ¿Qué quiero decirte con esto? Que nosotros estamos diseñados para que si yo estoy en un momento de estrés, en donde el cuerpo está preparado para salir corriendo o para pelear, pues no es el momento para hacer digestión. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo vivo estresado, no tengo una buena gestión o control de mis emociones, pues se va a afectar mi tracto gastrointestinal. Acordémonos que existe ya algo que es el eje intestino-cerebro. Eso quiere decir que todo lo que me afecta, mi cerebro, mis emociones, afecta directamente mi intestino y viceversa. Sí. Entonces es fundamental la gestión del estrés y el manejo de las emociones adicional a todo lo que ya hemos hablado. Entonces es muy importante, primero, la alimentación, que es fundamental, pero no podemos dejar de lado el manejo de las emociones, la actividad física y, por supuesto, el sueño, que también va ligado a todo esto de la digestión y que es fundamental también. Doctora Sandra, a través de nuestra línea de WhatsApp nos pregunta Sofía, ¿cuál es la bebida que la doctora recomienda para pasar un alimento en las horas del almuerzo? ¿Aromática, té o agua? Y también nos llega rápidamente otra pregunta y es ¿cuáles son los aceites buenos y cuáles son los malos? Ok, entonces, la bebida, esto es algo que a mí me gusta incluso individualizar, porque si la persona es una persona que tiene reflujo gastroesofágico y que su reflujo es severo, yo incluso le diría que ojalá en el momento en el que haga su alimentación, y si estamos hablando en este caso específico del almuerzo, ojalá no tomara bebida inmediatamente después, sino que esperara un tiempo, al menos unos 30 minutos antes de tomar la bebida. Esa sería mi primera recomendación. Segundo, ¿qué bebidas? Yo siempre voy a recomendar bebidas que no sean azucaradas, es decir, si te gusta el agua con limón, puede ser agua con limón. Si te gusta el té, puedes tomar té. Cuando me refiero a té, me refiero a el té verde, no los tés comerciales que están cargados de azúcar, sino el té que nosotros mismos podemos preparar en casa. Pueden hacer infusiones. Entonces, las infusiones incluso de frutas que quedan deliciosas. A las personas que les gusta el lulo, se puede hacer la infusión de lulo. A los que les gustan con frutos rojos,
¿sí? A los que les gusta con la flor de Jamaica. Entonces podemos hacer también infusiones y me parece que eso estaría perfecto para acompañar alguna, pues digamos que el almuerzo en este caso, teniendo en cuenta esas recomendaciones y sobre todo la persona tiene reflujo, que mi idea sería que ojalá lo hicieran después, al menos 30 minuticos después de haber, o una hora después de haber almorzado. Con respecto a la pregunta de los aceites, pues mi recomendación siempre será el aceite de oliva extra virgen. El aceite de oliva extra virgen es el aceite que en este momento tiene mayor evidencia con respecto a los beneficios, incluyendo una disminución en la mortalidad. Entonces, ese sería el aceite recomendado para hacer, digamos que todas las preparaciones en casa. Correcto. A esta hora nos llama Patricia. Doña Patricia, ¿cuál es su pregunta y dónde se encuentra? Buenos días, me encuentro en la ciudad de Pereira. Mi pregunta sería, a mí me han dicho que el sistema inmunológico está ligado al intestino. Entonces quisiera saber si nos puede recomendar algunos nutrientes o suplementos que conozca, ojalá naturales, para que nos puedan ayudar con estos dos factores. Sí, tienes toda la razón. El 70%, o sea, 3/4 partes de nuestro sistema inmune está en el intestino, o sea, en la microbiota gastrointestinal específicamente. Por eso es tan importante nosotros cómo la tratemos y cómo la alimentemos. Yo siempre aquí pongo un ejemplo, y es que si una persona tiene un Ferrari nuevo y le dicen que al Ferrari solamente le pueden poner gasolina premium, yo estoy segurísima de que si van a la estación de gasolina y les dicen que no tienen gasolina y que solamente, o no tienen gasolina premium y que solamente tiene diésel, yo estoy segura que la persona no le pone diésel porque el carro se daña. Y nosotros deberíamos pensar así con nuestro cuerpo. El mejor Ferrari lo tiene cada uno de nosotros y solamente tenemos uno. Entonces, lo primero con la microbiota gastrointestinal, porque aquí vamos a hablar específicamente de eso, si estamos hablando de las defensas, es alimentarla muy bien. Y alimentarla muy bien significa darle lo que ella necesita, o sea, los nutrientes que ella necesita. ¿Eso qué quiere decir? Esos nutrientes que están en la comida real, ¿sí? Lo segundo es el ejercicio, porque ya sabemos que el ejercicio también modifica para bien la microbiota gastrointestinal. El sueño, o sea, que tengamos un sueño reparador, y ese sueño reparador debe ser entre 7 y 9 horas diarias idealmente. Y por supuesto, la gestión de las emociones, como les decía ahorita. O sea, ya es clarísimo, y hoy en día tenemos clarísimo que todo eso modifica nuestra microbiota. Y ya sabemos que ahí está gran parte de nuestro sistema inmune. Con respecto a suplementación, la suplementación para mí es algo que es totalmente individualizado, porque, por ejemplo, la vitamina D es fundamental para nuestro sistema inmune y la microbiota, pero eso no significa que todo el mundo tenga que salir a tomar vitamina D, ¿sí? Nosotros tenemos que saber muy bien con exámenes qué persona necesita y qué persona no necesita, o sea, quién se beneficia y quién no de la suplementación de vitamina D. Los probióticos y los prebióticos. Entonces, los probióticos hoy en día sabemos cómo elegir un buen probiótico, y digamos que aquí para dar pautas generales, un buen probiótico, primero para que sepan, nuestro cuerpo o nuestro organismo tiene 100 trillones de bacterias aproximadamente, o sea, eso es un ecosistema enorme. Y los probióticos en suplementos hoy en día, digamos que de los mejores que he visto, podrán tener, no sé, 85 billones de probióticos, que si tú lo comparas contra 100 trillones, pues eso realmente es nada. Pero digamos que si uno va a consumir un probiótico que tenga bastantes, pero lo más importante no es solamente la cantidad de lo que trae, sino la cantidad de cepas que trae cada probiótico. Ahora, segundo, el hecho de que yo me tome un probiótico, y esto es lo más importante, no significa que eso me va a modificar totalmente mi microbioma y que yo no tenga que hacer nada al respecto, no. Por eso nosotros los enviamos también en casos particulares, cuando vemos que la persona realmente lo necesita, si salió de un ciclo de antibióticos, una cirugía o alguna cosa de estas. Pero lo más importante es que nosotros, a través de la alimentación, tenemos el poder de hacer que la microbiota, o sea, que los microorganismos que nosotros tenemos en el intestino se multipliquen y se generen esas nuevas cepas que tanto estamos buscando. Entonces, es muy importante tener en cuenta que realmente nosotros tenemos a la mano
todo para que hagamos de ese sistema, o sea, que apoyemos nuestro sistema inmune de la mejor forma. Sí. Entonces, eso por ese lado. Y por supuesto, pues también el sueño, la gestión de las emociones, que era lo que les decía. De los prebióticos, como ya les nombré ahorita, los vegetales, las frutas y los vegetales que les nombré ahorita, pues son perfectos para eso. Pero aquí lo más importante es mantener una constancia. Es decir, yo me puedo tomar ahorita un probiótico y claro, tengo algo nuevo, pero si yo no lo mantengo, ellos se mueren. Entonces no hacemos nada. Entonces la responsabilidad, nosotros tenemos que dejar de darle la responsabilidad al suplemento o al medicamento. Y la responsabilidad tenemos que empezar a tenerla nosotros. Los suplementos y los medicamentos son algo que por supuesto son de gran ayuda, que además siempre deben ser individualizados. Pero lo más importante es lo que yo pueda hacer por mí, por mi salud, cómo yo puedo modificar, porque además sabemos ya que con mis hábitos modifico esa microbiota, que es el 70%, donde vamos a encontrar más bien el 70% de nuestro sistema inmune. Alexander, ¿usted dónde se encuentra y cuál es su pregunta para la doctora Sandra? Gracias, hola. Buenas tardes y buenas noches ya para la doctora en Bogotá. Yo deseo saber qué tipo de correlación tiene en el consumo específicamente de nosotros los hombres los aderezos como el ají, la salsa picante, la salsa de soya, la mostaza, la mayonesa, y cómo eso está afectando realmente el funcionamiento integral del hígado, las vesículas y la bilis dentro de nuestro proceso de digestión. Bueno, a ver, yo creo que aquí de pronto hay como varias preguntas que trataré de resolver. Lo que pasa es que hay digamos que, como les digo, todo es individualizado. Entonces, hay personas a quienes este tipo de alimentos o las cosas, por ejemplo, picantes, ellos pueden generar irritación, ¿sí? Y especialmente si las personas tienen algo, por ejemplo, de reflujo gastroesofágico, esto puede exacerbar los síntomas. Hay personas que no los toleran y los síntomas, digamos que una persona que tiene reflujo no es solamente la sensación de el reflujo, valga la redundancia, sino que muchas veces también eso se puede manifestar con la distensión abdominal. Y esto puede pasar con, digamos que en este caso, los picantes, por así decirlo. Sin embargo, también vale la pena aclarar que en el ají hay un compuesto bioactivo que se llama capsaicina, y la capsaicina, por ejemplo, ya hoy en día sabemos que tiene una asociación positiva, por ejemplo, en el manejo del sobrepeso, de la obesidad, y también en la generación de un microorganismo, un probiótico, ¿sí? Porque es un microorganismo bueno, que se llama Akkermansia mucinófila, y sabemos que ella ayuda a que esta bacteria se reproduzca. Entonces, no, como les digo, no es que algo sea bueno o sea malo. Nosotros no deberíamos catalogar los alimentos como buenos o malos, sino en cómo me va a mí con ese alimento. Hay personas a las que les va muy bien con el ají, hay personas que definitivamente no lo toleran. Entonces, lo importante aquí es identificarlo. Si a mí me cae mal y si yo no lo tolero, pues yo no debería consumirlo. Por lo menos no hasta que uno logre hacer un tratamiento, sanar, volver a intentar y ver si se tolera o si no se tolera. Pero si yo no lo estoy tolerando, yo definitivamente no debería consumirlo. Doctora Sandra González, muchísimas gracias por todas estas respuestas. Ya la tenemos agendada nuevamente porque mucha gente nos ha mandado más preguntas. Así que ojalá el tiempo fuera mucho más largo, pero Dios la bendiga y gracias por estar con nosotros, doctora. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Un gran abrazo.